con ustedes será el de pancreatitis aguda, ¿no? Tenemos ahí un par de días que están orientados a ello. Y el jueves será lo de pancreatitis crónica. Y les estaré enviando en el transcurso del día su examen para llevar a casa, que les va a llegar a casa vía las redes, ¿no? Entonces, pues es lo que vamos a tener. Déjenme aquí quitar lo de digestivo de primavera 21. Lo tenemos por acá. Ahora nos vamos a pasar aquí con ustedes sobre lo que es la pancreatitis aguda. Bueno, es ustedes que nosotros aquí estamos manejando realmente casos que pues ya demandan de ustedes un conocimiento, vamos a ubicarlo así. Cuando manejamos la cuestión de casos, demandan de ustedes un conocimiento previo, sea que se los hayan enseñado o sea que lo vayan a adquirir mediante estudio. Entonces, yo creo que ya en ese plan ya no vamos a generar ninguna víctima aquí, en el sentido de que es que yo no he tenido digestivo, no, pero tienes la forma de irte a enterar antes de la clase donde te pongo un caso, ¿no? Entonces, eso permite que, pues lo que les he venido diciendo, se eleve el nivel de aprendizaje y de enseñanza también de mi parte, porque se hace más clínico y se hace más práctico en muchos sentidos, sin ignorar la ciencia, por supuesto, porque pues esto parte de la ciencia y tenemos que ubicarnos en cuando nosotros estamos pidiendo en forma enérgica y enfática que haya evidencias, estamos yéndonos en realidad a ciencia, no a la ciencia clínica, a la ciencia de la investigación clínica. Entonces, la historia clínica será nuestra principal herramienta y después tendremos ya todo lo que ustedes quieran. Entonces, así las cosas. Quería nada más dejarles un pequeño espacio para preguntarles si traen algo por ahí, eh, de preguntas de lo último que vimos, de lo que fue la litiasis vesicular en general. Si traen alguna pregunta, lo mismo ahí les mandé a ustedes una plática más básica. Pues, yo que la conozco desde que nació, es una mujer que aguanta dolor, no es quejumbrosa, pero esa vez verdaderamente se revolcaba. Me habla por teléfono, me dice, oye, ¿qué crees que me van a dar el resultado? Le digo, no, están locos. Y me dijo la doctora que no me vio nada. Le digo, no tienes esa clínica. Todo fue por teléfono. Le digo, lánzate a urgencias del hospital fulano de tal. Al Puebla la mandamos ese día. Tenía capacidad económica para cubrir esos gastos. Se fue para allá. En urgencias le digo, ¿sabes qué? Te tomen un ultrasonido. Se lo dieron en una hora, media hora. Ya le tenían el ultrasonido y tenía el diagnóstico de colestitis aguda alitiásica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Directamente colestectomía de urgencia. En el caso de ella, se la pudo hacer por laparoscopía sin mayor problema. La estaba yo operando a las 3 de la tarde. A las 6 le iban a dar su otro resultado. Me acuerdo que como es mi amigo, el director de esa área, de ese laboratorio, le digo, oye, fíjate lo que pasa. Yo no te quise moler, se trataba de mi hermana Elsa, que él también la conoce desde que nació, mis compañeros en la secundaria y en la prepa, y en la universidad, pues entonces por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, el tratamiento, una bronca, por ejemplo, con los pacientes que están en terapia, a veces empiezan a descompensarse y ya superaron su problema de base y la bronca ahora es una colestitis aguda litiásica, siempre hay que sospecharla. Y el ultrasonido tiene buena sensibilidad porque se ven las paredes engrosadas y no es infrecuente que la bilis se espese, se haga material purulento sin que haya litos, y más bien es material purulento en la zona, entonces ellos nos dicen que tienen a veces una zona de una bilis hiperecogénica. Entonces, la clínica, leucocitosis casi siempre, importante. Mi hermana me acuerdo que esa vez traía creo que 25,000 leucos. Entonces, o sea, obviamente traía ahí podrido eso. Algo que me pasó recientemente, se los platiqué, que acabo de operar a un señor ya mayor que tenía mucho dolor, pero él no hizo ni leucocitosis y el ultrasonido sí dijo que tenía hidrocolecisto, pero no tenía engrosamiento de las paredes y no tenía la bilis espesa 24 horas antes de que yo lo operara. Una vez que lo operé, incluso se acuerdan ustedes que aquí hasta les enseñé una fotografía de material purulento en un frasco, pues ese fue el tratamiento para la colestitis alitiásica de este señor, ya con 75 años de edad, que pienso que pues la etiología fue vascular. ¿Eso contesta tu pregunta, Diana?
Sí, doctor, muchas Con gracias. casos clínicos y toda la cosa, un par de casos clínicos. ¿Alguna otra relacionada con vesícula biliar? Ya para abandonar el caso, abandonar el tema. ¿Ya no hay? Bueno, entonces vámonos a nuestro caso de nuestro mariachi, a nuestro caso problema. Entonces se trata de que valora un paciente en interconsulta por parte de medicina interna en una clínica chiquita por ahí. Ciertamente aquí tengo que modificarles el cuadro a ustedes porque luego no se presenta así en la práctica, pero se los pongo para que ustedes lo tengan como debe ser en la práctica. Entonces, el diagnóstico que le hace mi colega es el de abdomen agudo y dice él a descartar apendicitis aguda. Entonces, se trata de un hombre de 43 años de edad que es músico, trabaja como mariachi, niega tabaquismo, pero el alcoholismo sí lo tiene intenso. Tiene periodos hasta de una semana de alcoholismo intenso y con periodos hasta de un año de abstinencia total. Dice, cuando me juramento, doctor, en un año no tomo nada. Pero eso sí, cuando regreso, casi hacemos una especie como de cena previa para que en lo que dan las 12 de la noche, ahí empezamos a chupar y nos podemos pasar todo el fin de semana chupando, doctor, porque ya terminó mi manda. Entonces son costumbres de muchas personas en México, ¿no? El padre falleció cirrótico por alcoholismo y tiene una madre con diabetes mellitus. El antecedente tiene un antecedente de fractura de radio y cúbitos derechos en la infancia, se cayó. Inicia su padecimiento 48 horas previas con vómito, inicialmente de contenido alimentario y posteriormente glerobiliar, dice él, en unas 40 ocasiones. Los últimos dos vómitos que tuvo fueron de rasgos de sangre fresca, que fue lo que motivó la consulta. Eh, no sé si ustedes quieran ahorita ya empezar con el ejercicio clínico de determinar de qué se trata. ¿Alguien de ustedes quiere hablar? Hasta acá con los datos que les he dado, ¿podrían ustedes determinar de qué se trata? ¿O empezar a pensar en algo? Pues el antecedente de alcoholismo nos puede llevar hacia diferentes cosas. O sea, algo en específico no, pero podríamos pensar, por ejemplo, en una cirrosis, en varices esofágicas, por ejemplo, por esta parte Bueno, del ok, por el antecedente de alcoholismo intenso habría que irse a buscar cirrosis. Y por la sintomatología, que solo es vómito, y los últimos dos dice rasgos de sangre fresca. Aquí ya tenemos nosotros en el curso, ya tenemos armas para hacer diagnósticos diferenciales iniciales. En tu caso, pues también tienes el antecedente de la clase de gastro. O sea, ok, descarta cirrosis, pero ¿qué? ¿A poco piensas en hipertensión portal con rasgos de sangre fresca después de vomitar 40 veces? ¿No? Como para qué te doctor gusta. Venga. glerobiliar. Ajá, el biliar era lo que vomitaba. Pues al principio habrá sido alimentario, dice, inicialmente alimentario, y después glerobiliar, o sea, era algo así como de jugo gástrico y con algo de bilis, ¿no? Se le regresa algo al duodeno de bilis, ¿no? No está documentado que antes de las 48 horas haya tenido un episodio de alcoholismo intenso, porque si yo les digo que casi venía saliendo del bar o lo hicieron en su casa, o los mariachis suelen tener departamentos alquilados a donde ensayan su música y hacen guardias para cuando los contratan y de ahí van, etcétera, como sucede ahí en Los Sapos, no tanto en Los Sapos, sino ahí en ese otro lugar donde hay una iglesia, por ahí que viene siendo como la 7 poniente, ¿no? 9 poniente, por ahí de la 5 y 7 sur, ¿no? Santa Inés se llaman. Bueno, total, que ¿a nadie se le ocurre algo? Melissa, ¿no tienes alguna ocurrencia por ahí?
Doctor, ¿podría ser que a causa de las 40 veces que ya ha vomitado, em, recayera en un desgarro de las fibras del esófago, un Mallory Weiss? Mallory Weiss, este es un diagnóstico que debes tener en mente, Mallory Weiss. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, eso sería uno. La otra podría ser simplemente una intoxicación alcohólica y por el formaldehído estar vomitando como desesperado, ¿no? La otra, que provoque ese vómito, es una intoxicación alimentaria, si es que comió algo que le hicieran daño. O sea, a lo que voy es a que nosotros tenemos que ir a pensar más allá. Ciertamente, el cuadro aquí donde, por ejemplo, pensó en apendicitis aguda mi colega el internista, para que tengan una idea. Entonces, pues está pensando en otra cosa. Hay otras cosas que se manifiestan por vómito. Diría yo, no sé, no tiene antecedente de la parotomía, pero obstrucción intestinal. Claro, todo esto tiene que irse aclarando conforme va avanzando la exploración, ¿no? Pero hay que pensar en cosas cuando ustedes empiezan ya a tener esto. A mí me pasó, yo era residente rotatorio y no había yo tenido un profesor como el que tienen ustedes ahorita en patología quirúrgica o como el que tuvieron en digestivo el semestre pasado, los que ya tuvieron porque hemos ventilado todo esto, no tanto porque esté bien o mal, sino porque simplemente lo vimos. No se me ocurrió. Me acuerdo que en esa época, cuando estaba yo recién casado, me tuve que ir de arrimado con un hermano que es más chico que yo, pero que se había casado muy chavo. Y trabajaba ya y le iba bien económicamente y entonces pues me hizo ahí me dio chance de un cuarto en su casa y eso me pasó por casarme de interno de pregrado. Y entonces pues ahí nos fuimos a arrimar, ¿no? Estaba por nacer mi hija o ya había nacido, creo. Y resulta que su suegra ese día se fue a quedar a dormir con ellos. Y entonces empezó ya a escuchar que se pasaba al baño una persona, era un baño común para todos los cuartos, no cada cuarto tenía su baño, y era una casa relativamente chica, pero todo muy bien acomodadito, tenía 4 recámaras, pero bien acomodadas todas. Y entonces me acuerdo que arqueaba y arqueaba y arqueaba, y yo creo que la debía haber oído arquear no menos de 50 veces esa noche. Y entonces era una mujer muy delgada, para esas épocas habrá tenido la señora que les gusta, pues si me llevaba unos 20, habrá tenido unos 50 años, 45, 50, unos 48, 50 años la señora. Y finalmente, para no hacerse las cansadas, la señora tuvo una pancreatitis aguda. Y yo era ignorante de que la señora era alcohólica. Entonces le pegaba duro al alcohol. Y pues pero ni por acá me pasó pensar en pancreatitis con la señora. Yo más bien pensé, y también tuvo algunos rasguitos de sangre en uno de sus vómitos, empecé a pensar en que tenía una infección, una intoxicación alimentar, lo que estábamos pensando ahorita, pero no metí la pancreatitis aguda. Entonces, una de las manifestaciones de pancreatitis aguda justamente puede ser esta, entre los otros diagnósticos en los que algunos de ustedes ya pensó, ¿no? Entonces, estaría yo de acuerdo. Bien, sigamos con el caso. Se agregó dolor intenso en todo el abdomen alto, irradiado a la región de columna dorso-lumbar. Aquí ya cambia un poco el aspecto, ¿no? Él atribuyó el dolor abdominal al esfuerzo del vómito y no toleró medicación, que fue buscapina compositum. También aquí no hemos mencionado, pero puede ser también un cuadro de colistitis aguda alitiásica o litiásica. Es varón, tiene 40 y tantos años de edad, pero ahorita vamos a ver sus dimensiones físicas. Tiene 2 días sin evacuar el paciente. Orina muy concentrado, en poca cantidad, y menciona hipertermia no cuantificada y diaforesis. ¿Esto lo puede dar una obstrucción intestinal? Sí, no tiene antecedente, pero pues puede existir. ¿Lo puede dar una colestitis aguda litiásica? Sí. ¿Lo puede dar una pancreatitis? Pues también. El de Boerhaave por los intentos de vómito, pues también, aunque no es la patología más importante, porque ¿por qué hacen Mallory Weiss los pacientes? Por vómito excesivo. ¿Y por qué hacen vómito excesivo? Porque la etiología es la intoxicación por alcohol. En realidad es eso, no tanto la gastritis, sino el formaldehído, ¿no? Entonces, bueno, a la exploración física lo encontramos con mal estado general, una TA de 150-95, una frecuencia cardíaca de 120, respiratoria de 24 y temperatura de 39. Está diaforético, es obeso, pesa 105 kilos y mide 1,70. Tiene la mucosa oral seca, lengua saburral y el cuello no tiene datos patológicos. El tórax con disminución del murmullo vesicular en la base derecha y el abdomen está distendido, timpánico, con resistencia muscular voluntaria.
dolor en todo el hemiabdomen superior con rebote en todo el hemiabdomen superior y predomina en el mesogastrio. La peristalsis está ausente. Con esta clínica, ¿qué diagnósticos tienen ustedes ahora? Si es que apoya algo más o tachan ustedes algo más. El que quiera hablar, lo dejo abierto. O no sé si quieras hablar ahora, Laura Godos. Ana Laura. ¿Cómo para qué te gusta? ¿Sí estás por ahí? Diana. ¿No? ¿Podríamos pensar en una obstrucción intestinal, doctor? Sí, o sea, tienes datos para ello, ¿no? Dime cuáles, Harumi. Pues la peristalsis ausente, Eso es una. ¿Qué otra cosa te haría pensar en obstrucción intestinal? el abdomen distendido timpánico. No, en cuanto a peristalsis. O es de Ah, lucha o está ausente, ¿no? ¿Y cuándo está ausente? ¿Al principio o al final? al principio. No, al principio O sea, tenemos peristalsis de lucha. Al final, cuando ya la obstrucción avanza y se perjudica el intestino, luego no tenemos ya peristalsis. Entonces, podría ser una obstrucción intestinal en fase avanzada, estaría yo de acuerdo contigo. ¿Qué otra cosa, Harun? doctor, pero por arriba, digamos, de la obstrucción también la peristalsis podría estar ausente, ¿no? Sí, pero eso sucede al final. O sea, al contrario, por arriba de la obstrucción es donde se hace más aumentada al principio. Eso sí lo vimos aquí en fisiopatología de obstrucción intestinal. ¿No? Ya tuvimos eso, ¿no? Con ustedes. Por supuesto que sí. Sí, Mm. Y si no, pues lo viste en gastro, pero acá ya lo tuvimos como ensayo, ¿no? Obstrucción intestinal el 16 de febrero. Entonces ya estoy sí, tranquilo también, con mi conciencia. Mm. ujú, A ver, sí, sigue. doctor. El dolor también es característico de, bueno, ese es más de una pancreatitis, sobre todo si el dolor es muy intenso, pero de la obstrucción, pues sería, lo clásico, pues sería la peristalsis ausente. Ahora, ¿la enfermedad péptica no te gusta como para enfermedad péptica? Preguntaba Adrián, dice, pues vómito biliar, pues a lo mejor tiene reflujo gastrobiliar y puede tener una gastritis, o una enfermedad péptica, que una úlcera que se le haya penetrado al páncreas, pues pudiera ser, ¿no? Son otro de nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, si estuvieras pensando en pancreatitis, ¿qué estudios estarías buscando para hacer tu diagnóstico de pancreatitis, Harumi? Pues la lipasa Ajá. y amilasa. Y bueno, Ujú. también unas pruebas de funcionamiento hepático, por lo que, bueno, para descartar también una cirrosis o sospechando de, Ajá, por lo que había dicho Adrián también, porque es alcohólico, ¿no? Pero ahorita el cuadro agudo, o sea, mm, hablando de cirrosis, ¿qué cuadro agudo puede tener un cirrótico así, de dolor abdominal tan intenso? Ninguno, por ser cirrótico, ninguno. Analícenlo ustedes. Estoy tratando de pensar en alguno, ¿no? Pero pues no lo encuentro. A lo mejor enfermedad péptica es más frecuente en el cirrótico, pues puede ser una enfermedad péptica, pues que chupó mucho y aparte cirrótico, pero pues fue el chupe agudo fue lo que le provocó esto. Pues no, en realidad no. Entonces, estoy de acuerdo contigo hasta lipasa y amilasa para determinar si tiene pancreatitis aguda, pero hay algo más para poder hacer el diagnóstico. Y de eso tú ya lo sabes. Diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿cuál es? ¿Cómo lo haces? ¿Podríamos agregar un estudio de imagen? Exacto. Entonces, a ver, Georgina, ¿tú ya sabes eso? ¿Qué es? Para diagnosticar pancreatitis aguda, ¿qué hay que tener? Pues podríamos utilizar una tomografía, un TAC. Normalmente
se dice que hay pancreatitis aguda si la amilasa y la lipasa se elevan más de 2 veces el valor normal o el paciente tiene uno o más estudios típicos de pancreatitis aguda, llámese ultrasonido, tomografía o resonancia, cualquiera de esos tres. Entonces, con eso podemos hacer diagnóstico. Podemos anticiparnos con los primeros dos, que serían la amilasa y la lipasa. Vámonos al laboratorio, ahí les va. Entonces, el laboratorio tiene una hemoglobina de 15.5 con un hematocrito de 52, que podría estar hablándonos de cierta deshidratación y de hemoconcentración, aparte está gordo y está joven. Leucocitos de 23,000 con neutrofilia, plaquetas de 350,000, tiempo de protrombina de 30, en realidad acá el 95% es tiempo de protrombina, aquí está al revés. De 32 segundos de tromboplastina parcial y el de protrombina de 95%. Entonces, por ahí, pues cuando menos falta de capacidad de síntesis no tiene. Tiene una glicemia de 325, está, pues, es diabético. Tiene urea de 45, creatinina de 2.1, está hasta elevada por deshidratadote. Colesterol, porque no está tan elevada la urea. Colesterol de 320, pues además se ve que tiene síndrome metabólico y triglicérido de 650, está hipertenso, tiene pues una bola de cosas, diabético y puede tener una pancreatitis aguda. ¿Qué diagnóstico les apoya el laboratorio aquí? Claro, faltaría lo que dijeron ustedes de la amilasa y la lipasa, ¿verdad? Vamos a ver, los electrolitos, sodio de 145, potasio de 43, cloro de 86, ha estado vomitón, se le bajó el cloro, calcio de 7.2, gasometría arterial con un pH de 7.32, bicarbonato de 23, PaO2 de 62, está bajón, PSA2 de 35. Las pruebas de funcionamiento de hígado traen una bilirrubina directa de 3.4 con indirecta de 1.8, AST de 155, ALT de 135. Casualmente no le hicieron proteínas a este paciente. Y entonces fosfatasa alcalina de 340, amilasa de 2.500 y lipasa de 4.500. Entonces, ¿en qué vamos, muchachos? A ver, no sé si Harumi quieres ya con estos otros datos o tú, que habías hablado al final, Melissa, ¿no fuiste? ¿Quién fue? Si quieren ya hacer algún diagnóstico. ¿Sí? ¿Se avientan o no se avientan? Pues sí sería una pancreatitis aguda, pero pues Sí, también hay un ligero aumento de pues las transaminasas, que puede ser por el mismo proceso inflamatorio, de acuerdo. y algo de también colestasis. ¿Y ese por qué? ¿Por dónde pasa la vía biliar? Al final. Doctor, Sí, Adrián. esto ya nos estaría orientando hacia la etiología de la pancreatitis. Por ¿Cuál? ejemplo, el incremento de la fosfatasa y como lo comentaba Harumi, pues que tiene las bilirrubinas incrementadas, pensar en que se está originando por un proceso obstructivo. En parte podría ser. Una de dos, o se obstruyó la vía biliar y provocó la pancreatitis por un cálculo ahí al final, claro, podría ser una coledocolitiasis, o también puede ser que el paciente, la propia pancreatitis le generó colestasis. La inflamación, como ella dice, que está elevando las transaminasas, pues también el proceso inflamatorio puede estar obstruyendo parcialmente la vía biliar. ¿Estarían de acuerdo o no? Sí, Ok, entonces, ¿alguna otra Disculpe, cosa, doctor. Adrián? Perdóname. Yo tengo una pregunta, pero si fuera como la colestasis primero y que después generara la pancreatitis, ¿no veríamos niveles de bilirrubinas mucho más aumentados? Eventualmente pueden estar así si se refieren a coledocolitiasis, pero como que me gustaría, si se trata de coledocolitiasis, no estaría tanto como debutando así, ¿no? A lo mejor ya tendríamos los antecedentes de dolores frecuentes en el hipocondrio derecho y demás, ¿no? Podría ser una situación así, ¿no? Entonces, pues por ahí podría andar el asunto. ¿Estarían de acuerdo? Sí. Bueno, el paciente se le pidió una tele de tórax y se encontró un dato de derrame basal bilateral pequeño,
de ahí se debe explicar la disminución del murmullo vesicular. Y en la simple de abdomen tenía una distensión de asas de intestino delgado generalizada y con el estómago con abundante aire. Esto habla muchas veces de una especie de hilo gástrico que es inducido por la inflamación pancreática. También están otros signos por ahí descritos como de colon cortado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al paciente se le hizo, se atiende en terapia intensiva, se solicita una TAC dinámica y el reporte en secuencia simple, dicen líquido escaso en la cavidad pleural, bilateral discretamente mayor del lado izquierdo, dilatación gástrica con abundante gas, aumento de volumen de todo el contorno pancreático, perdiéndose los límites de sus bordes con respecto al resto del tejido. Entonces acá no se ve así tan definido. Y entonces, para hacer diagnóstico de pancreatitis aguda, lo único que se requiere en este caso son 2 a 3 criterios de los siguientes. Dolor abdominal relacionado, pues sí lo tiene. Incluso se irradia la región dorsal, como no se dice en barra, pero pues es característico. Aumento de la lipase de la amilasa más de 3 veces, cosa que sí ocurrió. Nada más con estos 2 datos, ya podemos hacer nosotros el diagnóstico de pancreatitis aguda. Ojo, que si lo único que se elevó fue la amilasa y la lipasa no, la amilasa se eleva hasta porque pasa la mosca, ¿no? Entonces, no es tan, es exageradamente sensible, pero es poco específica. La lipasa es sensible y es específica. Entonces, si nos dieran a escoger, pedir entre lipasa y amilasa, pidan lipasa. Pero si tenemos las dos, pidan las dos, apoyan mucho. O una imagen típica de ultrasonido, tomografía o resonancia. Esta es la manera de hacer el diagnóstico de 2 a 3 criterios de estos. Entonces, en este caso, no necesitábamos ni la imagen para saber que tenía el paciente pancreatitis. Porque ya cumplía con 2, en este caso tuvo 3. Tuvo la TAC que lo afirma y eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí ya podemos nosotros con nuestro paciente hacer diagnóstico de pancreatitis aguda. Ahora, ¿qué harían ustedes a seguir en este caso? Ya habiendo estudiado el tema o conociendo el tema, ¿qué sigue después con este paciente? La estabilización hemodinámica. ¿Ves datos de inestabilidad hemodinámica? O sea, está bien, o sea, no te lo puedo discutir, pero pues un poco la pregunta fue porque ¿dónde estarías apoyando que tiene inestabilidad hemodinámica? Pues también el paciente tiene hipernatremia, ¿no? Tiene un poco de hipernatremia y ¿eso qué traduce? Pues que están deshidratación. Deshidratación básicamente, ¿no? Entonces está deshidratado y está con hipocloremia porque él vomitó mucho. Pero sí, ciertamente el tratamiento de la pancreatitis aguda inicial, ¿cuál va a ser? La hidratación. La reposición del... Ese es el más importante, ¿no? Entonces, en la actualidad, cuando se recibe un paciente y se le diagnostica, lo más importante es tenerlo con una hidratación adecuada. Entonces, claro, si ya viene con choque, pues hay que estabilizarlo hemodinámicamente. Aquí pues estaba medio hipertenso, pero se recomienda un bolo de 20 mililitros por kilo inmediato, o sea, pasarlo en 1 hora, hora y media. Entonces, si el paciente pesa más de 100 kilos, le tocan 2 litros de entrada. Ojo, porque también no a todos los pacientes se les va a hacer así. Reciben una viejita de 50 kilos de peso y que casualmente tuvo pancreatitis aguda litiásica y que es cardiópata, le quieren soltar ustedes ese bolo y la van a meter en edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces, tampoco, eso es prohibitivo, ¿no? Entonces, tenemos que estar más tranquilos en ese sentido. Déjenme pasar lista, por favor, porque no he pasado lista con ustedes. Alan Vadillo. Presente, doctor. Ericberto. Juan Blanco. Presente, doctor. Carlos Campos. Maricelis. Georgina Cruz. Presente. Ariana Cruz. Presente. Meche, ya hablaste por ahí. Michel Cuautle. Kenia de la Cruz. Presente, doctor. Carlos Díaz. Presente, doctor. Luis Díaz. Presente. Fer Díaz.
Aquí te iba yo a quitar la falta de ayer, entonces te pongo la de hoy. Pedro Domínguez. Presente. Ulises Galicia. Presente, doctor. Sara García. Presente, doctor. Adrián Gasga, ya por ahí andas Presente, hablando. doctor. Diana Godos. Diana. Saraí Guerrero. Presente. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Ya por ahí hablaste, Melissa. Diego Huerta. Presente, doctor. Ailín. Presente, doctor. Luz Martínez. Presente, doctor. Edgar Martínez. Presente, doctor. Monse Mauricio. Presente, doctor. Diana, por ahí hablaste, ¿verdad? Emanuel Olivares. Presente, doctor. Zaira Ramos. Presente. Vero Rodríguez. Presente, doctor. José Luis Romero. Alexis Sánchez. Presente, doctor. María Sánchez. Presente, doctor. Rodolfo Torres. Presente, doctor. Lupita Totó. Presente, doctor. Andrés Vargas. Presente, doctor. Manuel Velasco. Presente, doctor. Jacqueline Zamora. ¿Perdón? Ok. Disculpe, doctor. Igual Fer Díaz, pues dice que sí abrió su micro, pero no se escuchó nada. Este micro de Fer Díaz es traidor. Bueno, entonces ya ahí tenemos. Ok. Entonces les decía yo que lo que se está recomendando es al paciente darle inicialmente un bolo de 20 mililitros seguido de 3 mililitros por kilo por hora de Ringer. O sea, le vamos a estar soplando 300 mililitros a este paciente cada hora y se hacen sus cuentas, 300 mililitros por hora en un día son 6 litros y feria, más los 2 que le puse de entrada son como 8 litros, los que hay que ponerle a este paciente, que es un montón de agua. Entonces, es una de las cosas que tenemos que hacer de entrada con los pacientes que tienen pancreatitis aguda. Pero, ¿qué otra cosa hay que hacer con estos pacientes? Claro, pues lo primero es hidratarlo, darle atención. ¿Cómo serían tus indicaciones, tú que sugeriste la hidratación? ¿Cómo irían tus indicaciones? Utiliza si quieres la diapo que tengo ahí. Entonces, número 1, canalizar vena con solución Harman. Normalmente aquí dice Ringer lactado, pero para nosotros es Harman. Entonces, solución de Harman, poner 2 litros y pasarlos en hora y media o 2 horas, cuando muchos de ustedes quieren, ¿no? Y si pueden el primer litro pasarlo en 15 minutos, pásenlo en 15 minutos y el resto en la hora que resta. Entonces, hay que estar, como es varón, es un poco más fácil cuantificar la orina en un pato que en las mujeres. Entonces, bueno, las mujeres hay que subirlas al incómodo y pues ahí hacen pipí. En el caso de los varones con un pato suficiente, a veces hay que sondear si vamos a controlar líquidos, ponerles una sonda vesical, tener pues, 2 venas permeables si es necesario. Si tiene una muy buena, pues con una estarle pasando las soluciones que dijimos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra medida vamos a tomar? Melissa o quién estaba por ahí con el micrófono. O no sé quién, ¿alguien quiere participar? Venga. Yo, doctor, había leído que era importante pues esta parte de mantener un plan alimenticio en el paciente, porque pues antes sí se creía, ¿no? Que darle de comer o que estos pacientes comieran era dañino, ¿no? Y había leído que estudios recientes habían dicho que no, que sí era recomendable que se diera alimentación temprana a estos pacientes. En este caso, si nuestro paciente no tolera la vía oral, ya se puede utilizar algún tipo de sonda. Claro, probablemente aquí, con el paciente a lo mejor incluso amerite la sonda de que esté tan vomitón o nada, pero por el momento, ponlo en ayuno, ¿no? Claro, al cabo de los días, lo que tú dices es, pero está bien consolidado y bien demostrado. Les va mucho mejor a los pacientes que tienen nutrición enteral temprana que aquellos que tienen una nutrición diferente a la enteral y sobre todo si se les pone en ayuno, ¿no? Entonces, aparte de que esos pacientes caen en un catabolismo severo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían tus indicaciones? Ok, bueno, entonces si lo dejo, pues sería dejar al paciente en ayuno hasta pues nuevas indicaciones y pues entonces yo me iría por el dolor.
porque sería como parte también, ¿no? Hay que controlar, digo, ya lo estoy Muy hidratando, lo voy a importante, dejar en ayuno, me voy a controlar el dolor. muy importante, claro. ¿Qué otra Claro, cosa? entonces, bueno, ahí yo había leído que no se había demostrado pues que ningún medicamento fuera superior en otro. Yo le daría acetaminofén, bueno, porque yo he leído y sé que es como... Intravenoso para el dolor. O que torolaco, y esos pacientes a veces tienen dolor muy severo, puedes utilizar hasta un narcótico. Se habla de que los narcóticos pueden cerrar el esfínter de Oddi y aumentar la presión intrapancreática y incrementar la posibilidad de la fisiopatología de la pancreatitis aguda y que se puede aumentar la gravedad del asunto. No se ha demostrado eso en realidad al final del camino, y en Estados Unidos se utilizan mucho los narcóticos. Acá nosotros no tanto, entonces podrías utilizar paracetamol, estoy de acuerdo, intravenoso. Podemos utilizar también ketorolaco intravenoso, 30 miligramos, o algunos otros analgésicos que también pudiéramos tener a la mano. Entonces, analgesia, hidratación, que es lo más importante de todo, y pues aquí podrías ponerle una dosis de ondansetron para que le quite el estado nauseoso. Una cuestión que vemos desde el punto de vista clínico, que en ocasiones los pacientes cuando no tienen el abdomen globoso como este mariachi, luego tienen el abdomen como blandito, y a veces está tensión, ¿no? Chistoso. Ahorita se prendió mi Siri y estaba yo lejos de mi celular. Tengo energía muy intensa. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos por ahí nosotros. Yo creo que con esas indicaciones estarías bien ya, y el paciente se va a empezar a sentir mucho mejor en las primeras horas, va a empezar a compensar. El laboratorio ya lo tienes, y pues tenemos la opción. ¿Qué otra cosa se te ocurre hacer ahora con tu paciente? Ok, bueno, pues eso ya... Ok, así se quedarían las indicaciones. Entonces, bueno, porque tengo una duda. Ve que hay casos donde se les puede llegar a dar antibióticos como profilaxis, pero yo no sé qué tan de acuerdo esté usted con eso. No, no está indicada la profilaxis. Acá a lo mejor habría que irse un poco a la etiología del caso. Lo más probable es que este paciente confesó que había tenido un fin de semana completo de chupe. O sea que ahí no tenemos pierde, es una pancreatitis por alcohol. Y el otro que nos podría hacer pensar en esto es la hipertrigliceridemia en la que se encuentra, si ustedes se fijan. Entonces tiene una hipertrigliceridemia importante, pero la hipertrigliceridemia que solemos ver para pancreatitis normalmente se acerca a los 1000, aunque se sabe que rebasando los 500, los pacientes ya pueden llegar a tener pancreatitis aguda. Entonces, número 1, tenemos ya el diagnóstico, creo que está seco. Número 2, iniciamos el tratamiento, y ahora es cosa muy importante el clasificar la pancreatitis. ¿Es una pancreatitis leve? ¿Es una pancreatitis moderada? ¿O es una pancreatitis severa? Que eso es lo que seguiría, ¿no? Entonces, es algo de lo que ustedes están viendo. Miren, aquí les anoto un aspecto. A este paciente se le pidió una TAC dinámica, y la TAC dinámica implica contraste, pero el criterio actual es que no se necesita una TAC contrastada en la primera semana, porque una de las broncas de la pancreatitis es la necrosis, que es lo que nos interesa. Diagnosticar pancreatitis con una TAC simple es más que suficiente. Entonces, si ustedes utilizan el medio con fines diagnósticos, solamente hay que pedir una TAC simple, no necesitan ustedes la TAC contrastada. Aparte, el contraste eventualmente puede ser, si el paciente tiene discreta hipotensión, puede ser dañino incluso para el propio páncreas y producir más hipoperfusión. Entonces, son aspectos teóricos que incluso se decía que si a los pacientes se les hacía la TAC dinámica al principio, podían incluso incrementar la intensidad de la pancreatitis. Ninguna de las dos cosas se ha demostrado, pero el consenso es que en la actualidad no hay necesidad de pedir la TAC contrastada para determinar necrosis, solo basta con pedir la TAC simple, y porque la morfología curiosamente no correlaciona con la falla orgánica y no se requiere manejo en la primera semana para colecciones, que es lo que puede suceder. Entonces, así las cosas, decía que el paciente con contraste se observaba edema en toda la periferia del páncreas, incluyendo la grasa peripancreática, y había datos de hipoperfusión en un 25% de páncreas.
Eso es lo que teníamos en este caso clínico, que ya es un poco viejo, pero aquí está actualizado. Entonces, aquí es a donde nosotros tenemos que ubicar de qué se trata y cómo la clasificamos. ¿Cómo clasificamos actualmente las pancreatitis agudas, muchachos? Porque las pancreatitis pueden ser agudas, pueden ser crónicas y pueden tener episodios de agudización frecuente, sobre todo en alcohólicos. Entonces a la que se le conoce como aguda recidivante, pero pues más bien nos dedicamos a la aguda y a la crónica, porque da lo mismo que sea una recidivante si ustedes tienen una pancreatitis aguda ahí enfrente, porque el tratamiento va a ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo la van a clasificar, mis jóvenes? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recurrir a una escala. ¿Cuál es la escala a la que hay que recurrir? No, los criterios de Atlanta sí, pero el score al que tenemos que recurrir es al de Marshall, ¿te acordarás? Entonces tenemos que ver cómo está la cuestión respiratoria con el índice de Kirby, tenemos que checar cómo está la creatinina y tenemos que ver cómo está la presión arterial para checar si el paciente tiene alguna insuficiencia o no tiene alguna insuficiencia. Y entonces aquí la creatinina del paciente está entre 1.4 y 1.8, pues tiene un punto. La cuestión respiratoria no, tenemos por ahí una PaO2, vamos a suponer, pues aquí podemos irnos al estudio, cuánto tenía de PaO2. Tenía 62, si lo dividen entre 0.21, trae 300. Entonces con 300, pues no hay problema con él desde el punto de respiratorio todavía. Póngale otro 0.2. Y aquí lo que se dice es que un score de más de 2, entonces nos permite determinar que el paciente tiene falla orgánica. Aquí, desafortunadamente, por el momento no ha hecho falla orgánica y entonces el score que tiene el paciente total es de 2 y no es mayor de 2. Pues dice 2 o más, ¿no? Pero en realidad el respiratorio estaría en los límites, el de la creatinina estaría en los límites, pues si ya hizo 2, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver si esto incrementa o permanece. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente lo que tú decías ahora, lo de Atlanta, entonces esa es como la ubican, ¿no? Aquí esto de moderada es por lo de middle, yo creo que lo voy a modificar ya y lo vamos a dejar como leve porque el middle del inglés lo vamos a interpretar en español como leve. Moderadamente severa y severa. ¿Y cuándo vamos a determinar esto? Cuando no haya necrosis y no haya falla orgánica, y como no podemos determinar necrosis, pues según Atlanta, no lo podemos hacer en las primeras horas. Entonces, antes era por puntaje, utilizábamos Ransom y utilizábamos Apache, en la actualidad eso ya no existe, entonces tenemos que utilizar estos términos. Entonces, cuando se recibe a un paciente, lo primero que hay que hacer es si trae falla orgánica o no trae falla orgánica. Si trae falla orgánica, entonces se tiene que sostener la falla orgánica por 48 horas para poderla ubicar acá. Entonces, si el paciente a las 48 horas no persiste con la falla orgánica o no la tiene, porque si la tiene es potencialmente irse a cualquiera de estas dos, ¿no? Entonces, no tiene, pues nos vamos a que sea leve, no hay falla orgánica y no hay necrosis. Ahora, cuando es moderadamente severa, puede haber complicaciones o falla orgánica transitoria, que puede también desaparecer, pero ahí la tienen ustedes. O sea, si a las 48 horas ya tienen ustedes falla orgánica persistente, pues la dejan en moderadamente severa al paciente. Ahora, si tenemos las dos cosas, falla orgánica y necrosis, entonces la pancreatitis es severa. La verdad, en lo personal a mí me gustó porque en la actualidad Atlanta agrega esto de la falla orgánica moderada. Incluso yo todavía me decanto más por otra clasificación, que es la del grupo páncreas, que ubica dentro de la severa una que se llama crítica, y aquí les pongo por qué. Porque la mortalidad cuando es severa, donde hay necrosis o falla orgánica, la mortalidad es de 33.8, pero cuando hay las dos cosas, necrosis y está infectada y hay falla orgánica persistente, es de 87.5. Regresando un poquito, por cierto, no está indicado el uso de antibióticos en los pacientes a los que se les ingresa
con pancreatitis, salvo que lo que estén pensando es que tenga colangitis. Entonces, sí. Vamos a dejar aquí el caso. Estamos ya sobre pues una especie de repaso de lo que es pancreatitis aguda, adaptándolo a nuestro caso. Y pues nos vemos mañana, mis jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Bye.